Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tardes o mañanas, dependiendo del momento en que lo escuchen. Bienvenidos a Lechuceros Podcast, aquí en un podcast especial. Antes de comenzar, quería comentarles que el capítulo de hoy es referente a un tema que a todos nos gustaría conocer un poco. Eh, Estamos aquí con un invitado especial. En esta oportunidad es un colega nuestro que, bueno, que a raíz de algunos hechos nos va a contar un poco de cómo es la experiencia de tener a un paciente COVID en estos momentos. Y bueno, vamos a ir hablando un poco acerca de esto, pero antes de eso quisiera presentarlo más que nada. Con ustedes, Renato. Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Johnny? Y claro, Buenas noches a todos, buenas noches, Brandon, a claro. mi gran amigo Brandon también. Y también Brandon. ¿Cómo estás, Brandon? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Bueno, antes de comenzar quisiera hacer como que un preludio, ¿no? Eh, Preguntarte exactamente, vayamos a la fecha que es el 15 de marzo, el momento en que comenzó la cuarentena acá en Perú. Cuéntanos un poco en dónde estabas, qué estabas haciendo y en qué situación estabas en ese momento, Renato. Nos gustaría escucharte. Mm, ¿Qué tal? Eh, pucha, 15 de marzo, cuando inició la cuarentena, la verdad, como cualquier persona, recuerdo que me agarró frío porque yo no uno no estaba muy enterado acerca del COVID, el tema del COVID. Recuerdo que antes de la cuarentena solamente lo hablé una vez y fue con un amigo que tiene familiares en Japón, me acuerdo, y él nos comentó un poco acerca del COVID, ¿no? Pero nos dijo que simplemente era como una enfermedad no tan letal, que simplemente mataba a personas ¿no? Vulnerables, que son las personas de mayor edad, ¿no? Ujú. Y bueno, entonces para mí, bueno, pasó como que, bueno, hasta que llega a Perú, o si llega, ¿no? Porque en ese momento todavía no llegaba al Perú la enfermedad. Y bueno, y ahí ya no, yo ya no volví a informarme o al menos leer, ¿En simplemente qué, ocurrió. en qué lugar estabas cuando se dio la cuarentena, cuando el gobierno decretó la cuarentena? ¿Estabas acá en Lima o estabas en provincia de viaje? No, estaba aquí en Lima, sí, aquí en Lima era un domingo, me acuerdo, que fue cuando el presidente declaró cuarentena, ¿no? Ujú. Estaba con mi familia, pero de ahí, yo creo que lo tomé como cualquier persona, o bueno, como la mayoría de gente lo habría tomado como que, uy, vacaciones o un tiempo de relajo, ¿no? Así de, o sea, yo lo tomé así, no lo tomé como, uy, estamos en una emergencia, ¿no? O sea, para nada. Sería mentir. Es decir que, o sea, ¿tú estabas en qué parte de Lima vives, perdón? Yo vivo en Independencia, o sea, Ah, por Los entiendo. Olivos, en el cono norte. Claro, 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 entiendo, entiendo. Y bueno, en ese momento tú estabas, imagino, con tus padres, ¿verdad? Con tu papá, tu mamá, si tienes algún hermano o eres hijo único. Sí, sí, no, tengo dos hermanos, uno menor y uno mayor. Y con mis padres, bueno, en realidad yo vivo con toda mi familia, con mis tías, con mi abuela, con mis tíos. Somos una familia numerosa y bueno, y estábamos justamente reunidos un domingo y se declaró así cuarentena. Y ya, lo tomamos de la manera más relajada posible. No es que nos asustamos ni nada. Claro, comprendo. Entonces, sí. Y a partir de ese momento, cuando tú comenzaste a tener cuarentena, ¿cómo fueron las primeras semanas? Es decir, ¿salían a menudo o se quedaron más que nada? Quisiera saber un poco cómo fue todo esa situación, ¿no? Mira, yo particularmente no salía porque, o sea, la verdad que no se podía salir, ¿no? O sea, estábamos en cuarentena y ya todo estaba cerrado, entonces no había excusa. O sea, ¿a dónde me podría haber ido? Tal vez, bueno, mis papás tampoco en ese caso no querían, ¿no? Y por no hacerlos preocupar tampoco yo no salía, mis hermanos tampoco. Lo que sí, mi mamá trabajaba, ¿no? Mi mamá trabajaba de madrugada, ¿no? ¿En Mi qué mamá trabajas? trabajaba de madrugada. Mi mamá trabajaba ella tiene tipo una avícola en donde, como un centro de distribución de pollos.
Ya, Entonces, tú sabes que el negocio de pollos, todo comienza en la madrugada porque ya en la mañana ya tiene que estar en el mercado, ya tiene que estar en los restaurantes y tal, ¿no? Entonces, el trabajo más que todo en ese sector es de madrugada. Entonces, mi mamá trabaja, se iba al ponte, 12 de la medianoche, 1 de la mañana. Entonces, de alguna otra manera, nosotros corríamos el riesgo de cuando los casos fueron aumentando, el riesgo para mi mamá, para mi papá también que salía a llevarla, era mayor también. claro. Entonces, bueno, fue pasando abril, mayo, y bueno, y no estábamos normal, como que a veces también con mi familia bromeábamos, nos reíamos, no, uy, sí, este está más fuerte, pero no tomábamos conciencia. O sea, no salíamos mucho, los únicos que tal vez salían eran mi papá y mi mamá, pero o sea, de todas maneras no tomábamos conciencia, pues, ¿no? O sea, no éramos conscientes de la situación actual. Y es porque, como yo lo digo, mientras tú no lo vivas, no vas a ser consciente, porque simplemente ves, no sé, ves en Facebook o ves en la televisión lo que está pasando, pero no lo sientes igual. Entonces, hasta ese momento yo no tomaba conciencia, mi familia tampoco. Y, y bueno, a veces cuando no tomas las medidas y no haces caso a lo que dice el gobierno, que te quedes en tu casa y que tomes la seguridad del caso, que salgas bien protegido, a veces así pasa, ¿no? Este virus es tan letal que Y cualquier descuido, lo más mínimo posible, ya claro, estás contagiado. me gustaría preguntarte justo eso. Tú mencionaste antes, bueno, atrás bueno, del inicio del podcast, que tu papá se contagió de COVID. Más o menos, ¿no podrías contar un poquito cómo fue, en qué momento se dieron cuenta y más o menos por qué mes fue eso? Ya, mira, mi papá falleció un 31 de mayo, o sea, hace 2 meses, 2 meses aproximadamente. Y él se habrá contagiado 2 semanas antes, o sea, del 31 de mayo, la quincena más o menos, o sea, Quincena de mayo. quincena de mayo, Wow. ¿no? Se ha contagiado más o menos. Entonces, porque él estuvo con los síntomas, ¿qué habrá sido? 3 días, ya con unos síntomas primero o sea, se comenzó a poner mal, luego ya un poco ya tosía, ¿no? Ya le dolía el pecho. Entonces, fue más que todo, bueno, también un problema de mi papá porque de alguno, o sea, él no dijo, o sea, no nos informó y nosotros también como digo, la ignorancia en el tema, tampoco no, no supimos qué hacer y él se automedicó, es algo que también es muy malo. Automedicarse creo que es algo que la gente no debe hacer porque cuando tú te automedicas con medicamentos muy fuertes, a la hora de atacar una enfermedad, esos medicamentos que te ponen tan fuertes, tu cuerpo ya los tiene tan, ¿cómo se puede decir esa palabra? No sé, ya ¿Débil? los, ya los tienes conocidos, esos medicamentos tan fuertes que te va a pedir medicamentos mucho más fuertes. Entonces, lo que te pongan no te va a hacer ningún efecto. Claro, entiendo. Entonces, mi papá siempre se automedicaba con medicamentos muy fuertes, ¿no? Como el tramadol, ¿no? O medicamentos eh, que tienen mucha dosis. Entonces, para cuando mi papá comenzó a sentir esos dolores, ¿no? En el pecho y un poco esa falta de aire, él se comenzó a automedicar, ¿no? Él tenía un médico de cabecera que siempre lo ha atendido y que siempre nos ha atendido a nosotros, que también le recomendó algunas cosas, pero que en realidad no atacaban netamente a un caso de COVID que hasta ese momento no sabíamos que era eso, ¿no? Es decir, Entonces, ustedes presumían que era una gripe, un resfriado fuerte o algo como que una ah, bronquitis, algo así. sí, exacto. Bueno, Ah, y más que nosotros, el que presumiera mi papá, porque yo, por ejemplo, o sea, sí lo había visto un poco mal, pero él nunca o sea, a mí no me dijo, hijo, me estoy sintiendo muy mal, o estoy, mira, me está faltando el aire. No, yo me llevo a enterar todavía, porque ya
a mí también me agarró un fuerte remesón del COVID, ¿no? Yo me comencé a sentir mal justo con mi papá, ya cuando mi papá se comenzó a empeorar, ¿no? Yo Pregunta. recuerdo que fue un domingo en la madrugada, que yo, por ejemplo, sábado a las 10 de la noche estaba bien, como ahora estaba bien, y en esta madrugada me pongo fatal, ¿no? Me vino unos dolores de cabeza inmensos, o sea, pero no son unos dolores de cabeza comunes, sino son dolores de cabeza que como que si te hubieran pegado, no sé, 20 ladrillazos a la cabeza y sientes el dolor, ¿no? Entonces, así yo sentí el cuerpo y en la mañana fue cuando yo me levanto el lunes, el domingo en la mañana y le digo a mi papá que ya no aguanto, que me está doliendo la cabeza, necesito ir al doctor, ¿no? Porque me asustaba, pues, es muy fuerte el dolor, O es sea, insoportable. para ese momento tu papá también se sentía mal, pero tú llegaste a Claro, decirle que también te estabas sintiendo mal. claro, ajá. Y ahí cuando yo me acerco, ¿no? Es Ujú. donde a mi papá ya yo lo noto mucho peor. Ya lo noto como que él también está mal, ¿no? O sea, ahí lo noto que ya como que hace esfuerzo el respirar y todo eso. Entonces, ahí es donde en la tarde, ¿no? Ya pasando ya en la tarde, vamos al doctor los dos, al médico de cabecera, y bueno, y nos dicen, y bueno, a mí me dicen de que yo no tengo nada, que simplemente es un dolor de garganta y listo, nada más, ¿no? Pero Ah, luego a mi papá sí, a mi mamá me dice, por ejemplo, me dice que sí, que el doctor le había dicho que al parecer sí es COVID, ¿no? comprendo. Y bueno, y lo tomé, no lo tomé de asustado porque dije, bueno, es el COVID, ¿no? No es tan letal. Pero ya, por ejemplo, ya ese mismo día ya mi papá ya como que llegamos a la casa, luego volvimos del médico. ¿Aló? Renato, parece que se fue la conversación. Renato, ¿estás ahí? Se cortó un poco, creo. Sí, sí. A ver, un ratito. ¿Ya listo? Ok, bueno, sigo porque creo que se fue la señal un poco. Ujú. Eh, bueno, como les comentaba, cuando ya luego de haber al doctor de cabecera, habíamos ido a mi casa, recuerdo, y habíamos contactado con una chica que tenía información acerca de los medicamentos que eran para el COVID. Nosotros, la verdad, ni idea. O sea, nadie en mi casa informaba acerca de qué medicinas se están tomando, estaban tomando hasta ese entonces. Entonces, nos recomendaron algunas medicinas que son corticoides, como la dexametasona, y que bueno, son medicinas que prácticamente te abren los pulmones. Yo hasta ese entonces no sabía nada, ahora creo que ya tengo conocimiento de estos medicamentos, Claro. pero por ejemplo, a mi papá se lo pusieron recién, ¿no? Cuando ya prácticamente estaba bien complicado, se lo pusieron y bueno, mi papá tenía que aguantar hasta el día siguiente porque al día siguiente recién se le iba a ir a sacar, ¿no? Las placas y todas esas cosas. Una pregunta, ¿ustedes llevaron a su papá a una posta o lo tuvieron en su casa para cuando le detectaron COVID? ¿Cómo fue Al día, ese sigui- trance? al día siguiente cuando lo llevaron a sacar unas placas, ya mi papá ya no aguantó más y fue justamente ese día un día lunes me acuerdo, que mi papá comenzó a usar oxígeno. Ya nosotros lo primero que queríamos hacer era trasladarlo a una clínica porque obviamente no sabíamos que pues lo podíamos tratar desde la casa y tampoco estábamos muy enterados acerca del colapso que había en las clínicas y en los hospitales, ¿no? Hasta ese entonces no sabía, o sea, sí habíamos escuchado, pero no sabíamos de qué tanta magnitud era ese problema. Nos lo trasladamos a una clínica y bueno, en todas las clínicas estaban prácticamente cerradas, pues, porque no estaban llenas, o sea, estaban full, no había. Claro, claro. Fuimos incluso a clínicas como la Clínica Internacional, la Clínica Ricardo Palma, y ni una, no había camas en ni una de ellas, ¿no? Entonces lo que hicimos ante la negativa de no encontrar los hospitales, no, las clínicas, perdón, porque mi papá era una persona muy nerviosa, entonces en los hospitales no se nos pasó por la mente porque en los hospitales si tú
internas a alguien ahí, prácticamente no lo ves hasta que se recupere o si en caso fallece ya no lo vuelves a ver tampoco. No, hasta ese entonces creo que en las clínicas sí te permitían al menos que uno pueda ir a verlo, entonces era más accesible. Entonces mi papá no quería quedarse solo. Entonces el hospital era prácticamente descartado. Era la clínica y ante la negativa de la clínica accedimos a traerlo a mi casa, ¿no? Tratarlo desde aquí, no ver la posibilidad de, de contactar a algún médico particular, un neumólogo particular, ¿no? Para que venga. Una Pero pregunta, una dime, pregunta. ¿Cuánto tiempo fue desde el momento en que tu papá le detectaron COVID al que comenzó a utilizar oxígeno? ¿Fue casi inmediato? O sea, fueron habrán sido 3 días, 3 días. 3 días, 4 días, sí. ¿Y cómo hicieron ustedes para la obtención del oxígeno? ¿La misma clínica les brindó o tuvieron que No, buscar ustedes? no, nosotros, incluso en la posta mismo, o sea, a mi papá, mi tío que es policía, le Ujú. consiguió, lo que pasa que a la policía le brindan, ¿no? A la policía le brindan lo que es oxígeno, pero como spray, ¿no? Como spray. Mi papá toda la mañana estuvo andando con ese oxígeno como spray, ni siquiera un balón, ¿no? Porque, o sea, nos agarró tan frío que en ese momento todos comenzamos, yo también comencé a llamar, y todas las empresas de oxígeno decían, no, no hay, estamos cerrados, no tenemos oxígeno, no hay, no funcionamos. Entonces, no había de dónde. Y, y bueno, mi tía se consiguió ahí un contacto de un intermediario, ni siquiera una empresa directa, sino era un señor que era un intermediario. O sea, el señor tenía sus balones de oxígeno, él tenía sus propios balones y él hacía el servicio de alquilarte esos balones, ¿no? También vendía, nosotros les compramos un oxígeno, pero aparte el señor muy amable nos alquilaba otros balones y él nos hacía el servicio de ir a una planta que está por el Callao. Bueno, y él se encargaba de hacer la cola y todo, y para no traernos el oxígeno a mi casa, ¿no? Porque ya mi papá ya lo teníamos aquí en mi casa. Claro. Pero fue muy, muy, muy difícil conseguir oxígeno. O sea, es complicado, no es fácil. Entonces, la posta no tiene, o sea, la posta no tiene, en la clínica Y, nunca llegamos, así que nadie nos pudo dar. exacto, pero ¿cuánto fue más o menos el costo que ustedes tuvieron que cubrir para el oxígeno? ¿Sabes? Más o menos. Sí, el balón estaba como 2.000 soles, 2.500 soles, si no me acuerdo, si no me equivoco. Sí. Pero eso solo el balón, luego ya tienes que ir recargando. Las recargas comenzaron de 80 soles cada balón, luego fue subiendo, recuerdo hasta que mi papá falleció, de 80 habrá subido hasta 200 soles, más o menos. O sea, o sea, mi papá llegó a tal grado de que mi papá no usaba un balón diario, pues. O sea, mi papá usaba dos balones, 2 balones diarios, 2,5 balones. Mi papá respiraba con el máximo, que es 15 litros por minuto. Wow. Entonces mi Wow. papá estaba full con el oxígeno, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que muy, muy aparte de esta enfermedad de ser que te puede matar, es muy cara esta enfermedad, es muy cara. Yo, para una familia que no tiene los recursos, yo me imagino que la única opción es al hospital, pues, ¿no? O sea, si no tengo plata, no puedo tenerlo en mi casa, porque tenerlo en tu casa es tener contacto del oxígeno, no tener, o sea, tener un balón no es suficiente, ni 2 balones. Cuando una persona está bien complicada y está respirando a full, como te digo, o sea, no, no puedes, con un balón no puedes, porque si ese balón se acaba, ¿con qué respira? Hasta que vayas a recargar, ¿con qué va respirando tu paciente, ¿no? Tu enfermo? O sea, necesitas varios balones para que vayas cubriendo, ¿no? Se gasta, ya le doy el otro balón, el otro lo tengo que ir a recargar y así. Entonces así estábamos con mi papá, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, teníamos a este señor, como te digo, este intermediario que nos hacía ese favor y bueno, y él nos conseguía, ¿no? Por ejemplo, como él no trabajaba los domingos, el sábado nos traía como 6 balones, 7 balones ya que nos dura hasta el lunes, por ejemplo. Claro. Entonces, nosotros ya teníamos ya almacenado ya, y cuando se le tenía que cambiar, se le tenía que cambiar, ¿no? Y así, eso con el tema del oxígeno, ¿no? Pregunta, Cuando ya pregunta. mi papá ya... Exacto. Antes de que continúes,
En el tránsito del oxígeno, ¿estaban ustedes suministrando algún tipo de medicamento a tu padre vía, vía intravenosa, algún tipo de medicamento estaba tomando para tratar Sí, ¿sí? sí. A mi papá lo vieron, lo vinieron a ver varios. Primero vino un neumólogo Ujú, que le recomendó algunos medicamentos que es como, que bueno, son muy fuertes, que no, te los menciono, sí, ¿no? no hay No ningún hay problema, problema. dale. Bueno, recuerdo que le recomendó la dexametasona, que es un corticoide que, como te digo, te abre los pulmones, pero la dexa es muy, o sea, sí es buena, pero a mi papá le recomendaron luego ya cuando iba pasando el tiempo una medicina que se llama metilprednisolona, que es como decir 20 de estas dexas, de estos corticoides. Si no me equivoco, tampoco es que sea un capo, pero algo así me mencionaron. O sea, es una combinación de varias dexas en una sola que se le llama metilprednisolona. Es un corticoide mucho más fuerte todavía, ¿no? Entonces, le recomendaron este corticoide, le recomendaron también hidroxicloroquina, le recomendaron, y bueno, la ivermectina, que lo tenía que tomar sí o sí, ¿no? Le recomendaron ivermectina, le recomendaron también, ¿qué más? Eh, mm, no ahorita No, no te ya, preocupes, ya como ya pasó el sí, tiempo, ya no sí, recuerdo sí, mucho las medicinas, pero igual, pero más o menos recomendaron esa medicina, esos corticoides un poco fuertes, claro. ¿no? Y bueno, lastimosamente, pasó un tiempo, me imagino que tu papá empeoró. ¿Cómo fue a partir de Sí, ese momento? sí. Sí, no, mira, mi papá con el oxígeno aquí ya en casa, con las medicinas que se les ponía, porque, como te digo, vinieron varios doctores, incluso teníamos el contacto por mi primo que sus hermanos son doctores, y había incluso su hermano es doctor especialista en COVID, que estaba viendo casos en los hospitales. Entonces, él amablemente nos hacía así como vía WhatsApp, ¿no? Videollamada, y lo veía a mi papá, y bueno, y simplemente con lo que lo veía, recomendaba así las medicinas más fuertes para atacarlo, ¿no? Él también recomendó muchas medicinas, a mi papá se le puso todo lo que los doctores decían. Ujú. Y Pero mi no papá aguantó. estuvo bien, incluso ya se paraba, porque al inicio no, o sea, al inicio cuando recién lo habíamos traído aquí, ni siquiera se movía, no podía mucho ni hablar. Ya pasaron los días y comenzaba a moverse, ya comenzaba a hablar, ¿no? Yo hablaba con él por WhatsApp porque nosotros estábamos aislados, nosotros, o sea, mi casa es de 4 pisos y mi papá estaba en el tercero, y en el tercero prácticamente nadie entraba. O sea, solo mi tío que lo estaba viendo y unas 2 tías más que también lo veían y mi mamá. Pero nosotros con mis hermanos estábamos en el cuarto y nada, aislados totalmente, no podíamos verlo. Claro, entiendo. Y bueno, hablábamos con él por WhatsApp y él estaba muy bien, ¿no? Y la verdad que la primera semana que él estuvo acá en casa, yo pensé que él se iba a recuperar porque ya, como te digo, estaba bien, pero hay algo que sí no tenía, o sea, era a simple vista, ¿no? Tú lo veías y decías, ah, mira, ya está recuperando, pero hay algo que nos faltó, que es muy importante, ¿no? Y hay algo, y es algo que yo siempre trato de, por ejemplo, decirle a mis compañeros o a mis amigos, que es la tomografía, ¿no? O sea, nosotros no teníamos eso, porque mi papá nunca se pudo llegar a hacer esto porque él ya no podía estar sin oxígeno. Entonces tú sabes que la tomografía tienes que pasar por una máquina grande, tienes que prácticamente quitarte el polo porque tienes que pasar así. Entonces mi papá ya no estaba para dar esos trotes. Cualquier movimiento en falso, él podía afectarle a su respiración y podía complicarlo. Entonces, nosotros no teníamos eso, no sabíamos cómo estaban sus pulmones, no sabíamos en qué grado de afecto estaba. Entonces, simplemente los doctores lo veían y decían, ah, bueno, su semblante se ve bien, está mejorando, pero bueno, un doctor tampoco es adivina, pues, ¿no? Un doctor necesita las pruebas
y recién de ahí va viendo, ¿no? Cómo va recuperando. Entonces, ya a partir de la segunda semana, mi papá ya se va complicando un poco más, ¿no? Lo que pasa es que hay algo que te va midiendo, que es la saturación, ¿no? Claro, Es la saturación. presión. Ujú. Hay algo que, por ejemplo, cuando tú lo vas a querer tener en tu casa, tienes que comprar esas herramientas, como es esas maquinitas, como es el saturómetro, como es que no cuesta nada barato, no como 700 soles. O sea, luego nosotros también compramos una cama para que él pueda estar más cómodo, una cama de esas que usan en los hospitales, en las clínicas, y tantas cosas que teníamos, y bueno, con el saturómetro más o menos veíamos, ¿no? Cómo estaba su saturación, y él estaba bien, 94, 95, pero ya la segunda semana ya su saturación bajaba a veces, bajaba a 89, 80, entonces eso te indica que algo no está bien, pues, o sea, te indica que algo está pasando, y, Bueno, y se iba complicando mi papá, ¿no? Entonces, nosotros ya hubo un momento, ya, como digo, la segunda semana donde ya su saturación bajó incluso hasta 30, me acuerdo. Y fue ahí donde ya lo decidimos llevar a la clínica, porque, porque ya no, pues, o sea, tú no puedes tener a tu paciente hasta donde puedas, pero ya si ya su saturación baja mucho y ves que ya se está complicando la cosa, ya no puedes tenerlo en tu casa, pues, porque, o sea, por más ganas que tengamos de ayudarlo, los profesionales de la salud, ellos son los que saben más, pues, ¿no? Entonces necesita sí o sí estar trasladado. Y bueno, y nuevamente entró el problema de si trasladarlo a un hospital o no. Mi papá era muy nervioso. Mi papá lo que le bajaba mucho la saturación era que él se impresionaba, ¿no? Y se impresionaba por cosas buenas, porque a veces le decíamos uy, le mandaba saludos a tal persona, a tal amigo de hace tiempo, ¿no? Y él se emocionaba tanto que eso también le jugaba en contra, ¿no? Tal vez se acordaba de alguna cosa, se impresionaba, también le jugaba en contra. Entonces, es decir, que era cualquier muy tipo nervioso. de estímulo fuerte también le jugaba en contra por el Sí, problema de respiración que tenía. exacto, no, exacto, exacto. Wow. Entonces, mi papá, como te digo, ya estando en casa bajó mucho, entonces lo decidimos trasladar a la clínica. Y bueno, lo trasladamos a la clínica. Acá hay una clínica cerca de mi casa y ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo, lo lograron estabilizar, todo bien. Y al día siguiente ya yo fui en la mañana y me dijeron que le iban a trasladar a un hospital. Un ratito, No, y parece que, un ratito. dime, Mira, está súper chévere la conversación, me encanta. Vamos a hacer una segunda parte porque después de, bueno, me imagino que ya falta poco para completar este relato. Quiero hacerte unas consultas, más que nada también algunas cosas que cualquier persona, de hecho, le va a gustar escuchar para que también tenga conocimiento y que si es que está pasando por un tema parecido o querramos que no pueda pasar por un tema parecido, sepa más o menos qué cosas evitar, ¿no? Una forma de pasar un conocimiento. La verdad, está muy interesante la conversación y vamos a dejarlo para una segunda parte. Me das un segundo para reanudar en el siguiente bloque. ¿Te parece? dale, dale. Sí, Ya, sí, no te perfecto, preocupes. perfecto, perfecto. Entonces, vamos a continuar con la segunda parte de esta historia dentro de unos instantes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la historia de Renato aquí en Lechuceros Podcast. Recapitulando un poco, Renato nos contaba que, bueno, su papá había empeorado ahí en casa y que lastimosamente fue derivado a una clínica y de la clínica decidieron ya derivarlo a un hospital. Y bueno, nos gustaría que continuara con la historia. Renato, por favor. Listo. Bueno, ya cuando estábamos en la clínica, a mi papá ya le iban a trasladar a un hospital. ¿Por qué? Porque en la clínica no había cama UCI. No había cama UCI. O sea, mi papá ya estaba en un estado. A mi papá, cuando lo trasladamos al hospital, a la clínica, perdón, en la madrugada, ahí ya le habían sacado todos los exámenes que a mi papá no le habían sacado, como es la tomografía, como es el hemograma. Entonces, en la tomografía nos sale que mi papá tenía afectado el pulmón a un 95%.
Entonces quiere decir que solo con el 5% respiraba. O sea, prácticamente en nada, pues, o sea, prácticamente sus pulmones ya no estaban funcionando. Ujú. Entonces, eh, an- para ese porcentaje y para ese nivel de afectación ya necesita ser entubado, como se dice, ¿no? Y lo único, y para ser entubado tiene que estar en UCI, o sea, en cuidados intensivos. Y en la clínica que a mi papá le habíamos llevado no había camas, estaba full. Entonces, por un conocido, por un tío que es doctor, que había hablado por una clínica, con un hospital. Es que de hecho, esto se maneja así, ¿me entiendes? No tanto es el dinero, porque el dinero tal vez para mi familia no era tanto el problema, sino yo creo que más que el dinero es el poder, ¿no? Tienes que tener poder, tienes que tener contactos, y nosotros no lo teníamos, pero sí teníamos como que alguna opción por ahí con un tío que nos daba tal vez la facilidad de poder ir a un hospital e intentar hacerlo a mi papá entrar, al menos para que lo hospitalicen, ¿no? ¿No? Y ahí luego cuando ya está dentro del hospital, tal vez por ahí buscar una cama de cuidados intensivos. Claro. Pero cuando a mi papá se lo quieren llevar, como lo dije antes, mi papá con cualquier cosita que se sorprendía o que algo le llamaba la atención, él se complicaba más. Entonces, al parecer se enteró por ahí, ¿no? Él escuchó que lo iban a trasladar a un hospital. Entonces él se puso nervioso porque él era muy nervioso, él no quería quedarse solo, ¿no? Porque él sabía que trasladarse al hospital era como, me voy a quedar solo, ¿no? Ya nadie va a estar conmigo, ya no sé qué va a pasar. Entonces eso él hizo que él en ese momento, cuando estaba en la clínica, sufra un ataque, ¿no? Un ataque cardíaco. Su, satura- sí, su Por... saturación bajó. En ese Ajá. momento su saturación habrá estado que en 80, 89, habrá estado, ¿no? Normal para una persona enferma. Y bueno, ya habrá bajado en ese momento hasta 15. 15. Imagínate, su ritmo cardíaco estaba, perdón, su saturación estaba en 15. Entonces, ya no le hicieron electroshock y todas esas cosas, no lo reanimaron y se pudo reanimar. Entonces, hasta los doctores se sorprendían cómo una persona con 15 de saturación puede todavía sobrevivir. Y Podría es seguir. porque mi papá estaba luchando, mi papá luchó hasta el último, ¿no? Y ya, entonces la doctora encargada ahí de emergencia le dijo a mi mamá que por favor no lo muevan de ahí. O sea, no, la ambulancia ya estaba afuera, ya esperando para trasladarlo, pero le dijeron no porque era muy riesgoso, ¿no? En ese estado no puedes trasladar a alguien en una ambulancia, o sea, cualquier cosa, cualquier movimiento en falso puede hacer morir al paciente. Entonces decidimos eh, que dejarlo ahí, ¿no? Y que bueno, esperar. Solo era esperar nomás, ¿no? Era esperar de que una cama se quede libre para poder a mi papá subirlo, ¿no? A cuidados intensivos. Era solo quedar a esperar nomás. Y en ese momento ya, yo particularmente, mi tío que lo veía a mi papá ya me había dicho a mí que probablemente mi papá ya no iba a resistir, ¿no? Porque si te das cuenta, yo también saqué mi cuenta y dije, ayer mi papá estuvo en 40, luego estuvo en 30 y ahora hoy día bajó a 15. Entonces ya seguramente una recaída más y probablemente ya no aguante, ¿no? Entonces yo desde la mañana me fui preparando, lo fui asimilándolo porque sabía que si algo podía complicarse, yo tenía que ser fuerte por mi mamá más que todo, ¿no? Porque ella era la que iba a sufrir más. Entonces, yo tenía que estar fuerte, pero siempre con la fe, ¿no? De que obviamente yo quería que mi papá siga viviendo, obviamente, ¿no? Entonces, esperamos todo el día. Mi papá estuvo ahí esperando en emergencias y los doctores decían, su saturación incluso hasta las 8 de la noche, su saturación estuvo en 90. O sea, En fue subiendo 90. poco a poco. O sea, es Subió como hasta si... 95 subió. O sea, prácticamente mi papá hasta las 8 de la noche estuvo una persona normal. Y cuando mi mamá me dijo que está en 95, y no solo eso, nos dijeron que habían encontrado una cama, o sea, o sea, estaba libre una cama en una hospitalización. O sea, de que ya mi papá ya no iba a estar en emergencias, sino iba a estar arriba
ya lo podían ver ahí las enfermeras, o sea, ya era más, porque en emergencia a veces las enfermeras están por todos lados y muchas veces no están solo para ti. Entonces ya Claro, era como un alivio que mi papá al menos subió a hospitalización y de ahí ya más directo es el ingreso a UCI, ¿no? Y con la saturación que estaba teniendo mi papá de 95 era como que wow, ¿no? O sea, se va a poner mejor. Era 8 de la noche, recuerdo. Y, y nosotros hicimos el pago todo, o sea, el pago para la hospitalización, hicimos todo el papeleo y nos dijeron 2 horas para poder, ¿no? Ellos limpiar el cuarto, para desinfectar y todo ese tema. Nos dijeron 2 horas, pasaron 2 horas y yo me ponía un poco nervioso porque ya habían pasado 2 horas y no había, o sea, no decían nada cerca del cuarto, mi papá seguía en emergencia y bueno, y luego ya un poco su saturación de 95 comenzó a bajar, 80, así. Pero bueno, era lo normal supuestamente, según los doctores, porque él estaba enfermo, ¿no? Hay que tener paciencia, decían. Y, y mi papá, me acuerdo que estaba justamente de afuera de la calle, estaba ahí nomás, en la puertita de emergencia. Entonces yo de afuera ya podía ver más o menos el movimiento y sabía que mi papá estaba ahí, ¿no? Pero eso sí, yo no entraba porque mi papá no quería verme, porque él no quería. O sea, no quería seguramente verte. porque si nos veía se ponía triste, se le bajaba peor, entonces no, yo no lo vi para nada. Comprendo. Entonces, desde afuera yo veía, entonces yo recuerdo que más o menos a las 11 de la noche mi mamá se fue a dormir ya al carro, se fue a dormir porque estaba muy cansada, mi papá la había mandado a dormir, o mi papá le dijo que vaya a dormir, y porque solo podía estar una persona en emergencia, entonces fue mi tío el que se quedó con él. Y yo, bueno, yo afuera, todos estaban durmiendo en el carro y yo, bueno, yo no podía dormir, así que yo siempre estaba dando vueltas por ahí por la calle, hasta que presentí algo. Yo ya a las 11:30 más o menos presentí algo, que algo estaba pasando. Entonces me acerqué un poco a la puertita y desde afuera veía que había bastante movimiento, ¿no? Bastante movimiento en la parte de emergencia. Entonces dije, algo está pasando. Y de pronto sale mi tío, así de frío, no a decirme que mi papá había fallecido y me agarró frío, pues, ¿no? Pero me dijo que tenía que ser fuerte por mi mamá y fui fuerte, la verdad. No tengo palabras porque no pensé nunca vivir esa situación, pero de todas maneras uno tiene que ser fuerte y yo lo fui, ¿no? Claro, Ya en claro. ese momento le pedí a mi papá que me dé esas fuerzas para ser fuerte porque todavía tenía que decírselo a mi mamá estaba durmiendo, entonces con mucha más razón, ¿no? Yo tenía que en ese momento estar fuerte y se lo dije a mi mamá, se puso muy mal. Hay algo que yo no quería y era verlo a mi papá, pero cuando mi mamá se puso muy mal y entró a emergencias corriendo, yo entré a detenerla y ahí me crucé con mi papá ya en la bolsa, ¿no? En la bolsa donde se le pone para pasarlo a la morgue. Y Claro. pucha, y me dio ganas, no sé, de llorar, de arrodillarme, de decirle que se despierte, pero me aguanté, me tragué todas esas cosas y fui fuerte hasta el final. No, ya luego yo lloré solo en mi cuarto, pero en ese momento, y es así, ¿no? O sea, seguramente ese 95 que mi papá tuvo a las 8 de la noche, seguramente fue su último respiro, fue como que su último, ¿no? El último gran suspiro de vida, ¿no? Que pudo dar, y de ahí ya todo fue de caída, ¿no? Sí. Y no se pudo. O sea, no se pudo y o sea, nunca subió a hospitalización, nunca encontramos cama en UCI y así pasó, ¿no? O sea, En dos a semanas, veces, sí, nada en más. 2 semanas, ¿no? A veces, o sea, luego ya cuando pasa un poco, te vas enterando de tantas cosas y te vas dando cuenta de que pudiste tal vez haberlo evitado, ¿no? Tan solamente por no estar informado a veces, como que te pasa factura en muchas cosas, ¿no? Y, y eso realmente es lo que nos pasó, porque si nosotros hubiéramos actuado a tiempo, tal vez no pasaba,
Pero bueno, creo que o sea, recriminarse lo que pasó antes o lo que hubiera pasado, creo que es peor, ¿no? Te hace más daño a ti. Exacto, O sea, exacto, uno tiene que vivir con paz siempre y creo que correcto, el hubiera no existe, ¿no? El hubiera es el hubiera y listo. claro. Brandon, ¿ibas a decir algo? No, no, no. Eh, Continúa, sí, Renato. quería consultarte algo, Renato, y tienes mucha razón. Tu papá exactamente, bueno, falleció a las 2 semanas y me imagino que habrá sido extremadamente doloroso. E incluso ahorita escuchándote, como que, wow, o sea, sí, sí, a mí también me choca escuchar algo así. Quería preguntarte, después de que tu papá falleció, se lo llevaron a la morgue, ¿pudiste tú enterrarlo? ¿Cómo fue el proceso posterior a la muerte de tu papá? Sí, sí puedes enterrarlo. Tengo entendido que en los hospitales el tema es un poco más riguroso, ahí sí, el hospital sí no te deja, creo, o no, la verdad no sé, porque como te digo, mi papá no ha estado en el hospital, pero creo que ahí sí el tema es ahí como que ahí sí a veces ni te dan el cuerpo, simplemente ya pasa tiempo y tienes que ir a recogerlo, o sea, en el hospital les llega, no como en la clínica sí es más, bueno, por algo pagas tu plata también, ¿no? En la clínica es más como el protocolo es distinto, eso sí, tienen que reportarlo con el MINSA, pero ellos sí te entregan el cuerpo, ¿no? Y obviamente no puedes, o sea, mi papá con mi mamá trabajaban en Campo Fe, ellos han trabajado en Campo Fe muchos años. Claro, Entonces, mi mamá tenía el contacto y, y bueno, nos entregaron el cuerpo, todo con el protocolo obviamente correspondiente. Se puede enterrar incluso. En Campo Fe se puede enterrar, pero solo pueden ir 5 personas, nada más. O sea, no pueden ir más. ah, Pero por mi papá, por ser trabajador, nos dieron bueno, por ser ex trabajador, porque yo no trabajaba, le dieron la cortesía de que no seamos 5, sino seamos 10. Entonces pudimos ir 10 personas a enterrarlo. Bueno, sí, sí se pudo. O sea, no es que obligatoriamente el cuerpo se tiene que incinerar, no es así. O sea, sí puedes enterrar, depende, como te digo, en el hospital tal vez es distinto el protocolo, claro. pero no. Y una consulta, ustedes, imagino que lo que gastaron en una clínica para tener esas 2 semanas a su papá fue considerablemente alto, ¿verdad? Claro que ningún tipo de costo va a poder reparar esa pérdida, pero me imagino que aún así tu papá habiendo fallecido tuvieron que hacer cierto pago a la clínica por el tiempo que estuvo en ese lugar, ¿o me equivoco? Ah, no, es claro, es que, bueno, mi papá en la clínica solo estuvo un día, pues, no que lo llamo. Las 2 semanas Ah, estuve en ya, mi ya, casa, ya, comprendo, sí, perdón. claro. Pero igual, Pero también hubo con costos. claro, pero en la clínica, por ejemplo, simplemente por la garantía de pasar a hospitalización, es 30.000 soles, imagínate. Y es una clínica, no es la clínica internacional. Yo tengo entendido que la clínica Ricardo Palma está como 60 o 70.000 soles de garantía. De Solo de garantía. garantía, porque eran 5.000 soles diarios. O sea, por cada noche que pasaba ahí, son 5.000. Muy aparte de la garantía es la garantía. O sea, luego tienes que ir pagando 5.000 soles la noche. Wow. Entonces, imagínate, o sea, era carísimo, pero no nos importaba, pues, ¿no? O sea, no te importa que te endeudado, o sea, solo contarle salvar a tu paciente, pero es muy caro. Por eso es que recomienda mucho tenerlo a tu paciente en tu casa, si es que puedes, porque también es caro, o sea, como te digo, balones todos los días, 100 soles, 200 soles de recarga, el oxímetro, las medicinas, o sea, es caro, Sí, me es muy imagino. caro. Y a raíz de todo esto, ¿hubo otra persona dentro de tu familia que pudo haberse contagiado, que tuvo algo? Después de esto vinieron personas a hacerle análisis a ustedes. Eh, Mi tío también falleció, pues. Mi tío, que es hermano de mi papá, también el que falleció estuvo de ahí, COVID. el que estuvo ahí, Sí. el que- No, otro tío, que es hermano también. Pero él es raro, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando mi papá se lo llevaron de aquí, de mi casa, que cumplió sus 2 semanas, mi tío todavía estaba con vida y estaba con nosotros. Pero ya mi tío venía mal, ya. Ya venía mal, ya venía tosiendo, o sea, no podía ni hablar, tosía. Nosotros le dijimos, sus hijos también le dijeron, ándate a chequear, pero nunca hizo caso terco, no, que ya me siento mejor. Ya. Hasta que se enteró, porque ya el mismo día que mi papá estuvo en la clínica, mi tío comienza
a necesitar un poco de oxígeno, no tanto, un poco nomás. Pero a raíz de que le decimos que ha fallecido mi papá, él empeora. Entonces, en esa madrugada que él se entera, dice, lleguen al hospital porque ya no resiste. Lo llevaron al hospital, a él sí lo llevaron al hospital, porque como su hijo es el que tenía el contacto directo con el especialista en COVID que lo trataba mi papá y veía los hospitales. Entonces, lo llevaron al hospital, lo hicieron entrar, pero solo a hospitalización, no a UCI. Pero él también, nosotros pensamos que sí se podía haber recuperado porque él ya estaba dentro del hospital, ¿no? Y tengo entendido que los hospitales están más preparados que las clínicas para atender casos COVID. Entonces, incluso a mi tío se le dio medicinas que están probando, que son del laboratorio Rocha, que están como 5.000 soles, prácticamente 5.500 soles. Entonces se consiguió el dinero para ponerle esas ampollas, se les puso, pero no reaccionó tampoco. Y también mi tío habrá estado una semana y media en el hospital, hasta que tampoco resistió y falleció, lamentablemente, ¿no? También, wow. Y sí, entonces creo que más fue su descuido, pero también fue el bajón que tuvo por lo de mi papá, ¿no? Eso también le jugó en contra. Wow. Luego en mi casa la mayoría, o sea, es que es obvio, o sea, si alguien en una casa está contagiado, en teoría, todos Todo. deberían estar contagiados, ¿no? Sí, o sea, es así. Y en mi casa, y tal cual, en mi casa, bueno, solo algunos que no han sido contagiados hasta ahora, pero la mayoría estuvo contagiado. Claro. Y bueno, mi tío, por ejemplo, mi tío, el que estuvo con mi papá hasta el último, el doctor que lo veía a mi papá era muy buena gente y él lo hizo quedar a mi tío, me acuerdo cuando lo hizo quedar porque le dijo, no, yo te veo mal a ti, tienes que quedarte, no, tienes que sácate una placa ahorita mismo y te vemos. Y bueno, sí, se sacó todo y tal cual. O sea, También tenía. tenía el pulmón dañado a un 35%. O sea, no es tan grave, pero ya estaba, ya poco a poco ir. Pues a ese tema, por ejemplo, quiero llegar, ¿no? El tema ya de más que todo, ¿qué es lo que debes hacer, ¿no? Y qué es lo que las personas deben hacer, ¿no? Y es algo que yo recomiendo y he recomendado ya a varios amigos y que me han agradecido porque de alguna u otra manera han podido detectar a tiempo y han podido atacar el virus y van bien, van bien. Hasta ahora no he recibido ninguna información de que algún familiar de mis amigos ha muerto y bueno, y de alguna otra manera es bueno, ¿no? Si alguien sabe, tiene que ver. A mí me hubiese gustado que alguien me hubiese informado tal vez, ¿no? Del tema del COVID y eso, pero bueno, no pasa siempre. Exactamente. Bueno, la verdad es que yo también me siento bastante como que contrariado por todo lo que me has contado. He leído un poco, más que nada, algunas entrevistas a nivel de revistas que tú no puedes leer, pero escucharlo de una persona tan cercana, porque en sí, Renato, yo te conozco desde la universidad, hemos estado varias veces como que reunidos ahí conversando. Y uno no piensa, ¿no? A veces uno dice, sí, sí está muriendo gente, te escuchas ahí las cifras, pero no piensas que tal vez realmente está muriendo gente muy cercana y es complicado, ¿no? Y quería preguntarte por eso, después de la muerte de tu padre, de tu tío, ¿qué medidas están tomando ustedes como familia para, no sé, porque sabe que tal vez alguno de ustedes todavía tiene, o ya, bueno, ha superado, o tal vez no quisiera enfrentar otra pérdida, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ahora ustedes como familia? Bueno, ahora nosotros, bueno, cumplimos con todo el protocolo, paramos con mascarillas, ¿no? Las personas que no han estado contagiadas en mi casa paran con careta y mascarilla, no solo mascarillas, sino caretas, lentes. Nosotros también tratamos de estar con mascarilla lo que más podamos. No, tampoco voy a decir que somos estrictamente, porque no es así, a veces también nos descuidamos, pero tratamos de estar 100% aquí en mi casa, ya no salimos. Y es más que todo eso, no cuidarse y siempre estar, no, siempre, o sea,
evitar, cuando sales, evitar tocar cualquier cosa y así, y así. Ahora, bueno, en mi casa casi nadie toma micro, creo que el micro es muy, muy riesgoso, Sí, micro, salir a centros comerciales. Por ejemplo, a mi papá le gustaba mucho salir a centros comerciales. Es que mi papá era una persona que no podía estar metida en mi casa, entonces siempre salía, pudo ser el dinero, por ejemplo, lo que mi papá decía que era, se pudo haber contagiado con el dinero, en el dinero está el virus, porque el dinero lo toca a todas las personas, y alguien que recibe dinero y por A o B tuvo un error, y a veces la gente tiene esa manía de contar con su saliva un poco, ¿no? No claro, sé si has sí, visto. con el billete. Entonces ahí, pucha, o sea, es fatal. Entonces, mi papá estuvo hasta el último, nos dijo que tal vez había sido el dinero, pero pudo haber sido muchas cosas, ¿no? Pudo haber sido el centro comercial, pudo haber sido, no sé, hablar con alguien, entonces, muchas cosas. Entonces, ahora tratamos de evitar esas cositas, ¿no? Como tocar dinero o cualquier cosa del dinero que tengamos, lo desinfectamos, lo dejamos ahí al aire libre que seque. No importa, el dinero tú lo mojas y no pasa nada. Entonces, Claro. así, o sea, tomamos esas medidas. Ya no estamos, por ejemplo, con el tema de los carros, porque después de todo eso estuvimos bastante con los platos descartables. Pero bueno, ya no, ahora estamos usando los platos normales, pero igual, seguimos, ese es nuestro protocolo más que todo, ¿no? Claro, entiendo. ¿Y tu papá cuántos años tenía al momento que falleció? Uy, él tenía 52 años, o sea, Sí, estaba claro, joven, estaba joven todavía. muy joven. Wow. Pero sí, mi papá tenía un poco sobrepeso, bueno, no sobrepeso, él estaba pesando unos 95, pero también era mucho, ¿no? O sea, estaba un poco subido de peso, pero sí no tenía una vida tan sana, o sea, le gustaba comer su grasita por ahí, ¿no? O Es sea, que es comía como que chatarra. cualquier persona normal, bueno, a nivel de Perú, Bueno, la mayoría, ¿no? Sí, sí, o sea, y bueno, y eso también le jugó en contra, ¿no? Pero más que todo también automedicarse. Eso fue fatal también. La automedicación no es buena. Y Y, ujú, y con el continúa. tema, yo creo que el tema más importante aquí es recomendar a la gente que, que, que ante los primeros síntomas, por ejemplo, ah, o sea, el virus tienes que detectarlo en las primeras 24 horas, ¿no? Cuando te viene una fiebre, cuando te viene dolor de cabeza, cualquier cosa. Si eso te sigue por 24 horas así, pero sin parar, como una máquina, ¿no? O sea, ya sea el dolor de cabeza, sea la fiebre, sea cualquier cosa, ya tienes que estar alerta que tal vez tienes COVID, ¿no? Porque esa no es como ese típico dolor de cabeza que te da por migraña y toda esa cosa. O la fiebre no es esa típica fiebre de 39, de 38, o sea, es esa fiebre, la fiebre de COVID sube de 40, pues 40, 41, y te mata, o sea, es constante, por todo 24 horas. Entonces ahí es donde uno tiene que estar ya alerta. Y lo primero que tiene que hacer es, mira, yo recomiendo Placas. que la tomografía y el hemograma. O sea, porque este virus actúa tan rápido, de verdad te digo, que a veces, no sé, a veces la gente espera mucho tiempo. Es que esto no es como cuando estás con gripe y dices, ya, mañana o pasado voy a ir al doctor para que me recete algo. O sea, este virus actúa, o sea, hoy día te contagiaste y mañana puedes estar ya con el 5-10% del pulmón dañado. Entonces, sí, tú puedes agarrar y decir, ya, me he sacado la prueba rápida, ya me salió que sí tengo COVID, ya me han recomendado estas pastillas y esto, porque el doctor me vio y me dijo, mira, toma esto y eso te va a curar. Pero va pasando el tiempo y tú no sé, te sientes peor o sientes que no has mejorado nada. Entonces, para evitar eso, porque obviamente, como te digo, el médico no es adivina, pues el médico no por tu semblante no te va a decir, toma esto, toma esto. ¿Qué pasa si tú te vas a sacar luego la placa y ves que tu pulmón está dañado un 40%? Pudo haber sido de que los medicamentos que te dio el doctor por solo verte la cara haya sido, no sé, insuficiente o tal vez No hayan sido los simplemente, indicados. claro, o sea, no sirvió de nada. O sea, no sirvió de nada. Lo que te has medicado seguramente
no atacó nada. O sea, te pudo haberse hecho sentir un poco mejor, pero tu pulmón está muy dañado, como para, necesitas medicamentos mucho más fuertes. Entonces, para saber un tratamiento exacto, yo creo que la tomografía es lo esencial, porque por ejemplo, yo tuve el 3%, yo tuve el 3% del pulmón dañado. Entonces, a mí, yo no voy a tomar medicina, una medicina que, a mí, por ejemplo, que a mi tío le recomendaron, que tuvo el 35% del pulmón. O sea, eso a mí me puede hasta matar, pues, porque los corticoides no es cosa que tú agarres y te lo tomas, o no es algo que tú te pones y listo. O sea, tampoco, como te digo, es malo automedicarse. O sea, me tomo ivermectina y ¿qué pasa si me pasa algo? ¿No? ¿Qué pasa si no sé, o sea, no todos los cuerpos reaccionan igual? Entonces, o tal vez yo tengo o sea, o tal vez mi tío tuvo el 35, tiene el 35% y toma las medicinas que me recomendaron a mí, que tengo un 3%. No le va a hacer nada, pues. Entonces, Claro. o sea, y es algo que, por ejemplo, el doctor en la clínica nos dijo que muchos doctores no recomendaban. Y es algo que nos pasó, por ejemplo, con el médico de cabecera. Jamás a mi papá le dijo, ¿sabes qué? Ponte la dexametasona o tómate la ivermectina. Nunca. Entonces, hay médicos y hay médicos. O sea, yo también me he dado cuenta de eso, que hay doctores que son muy buenos y otros doctores que les importa, o sea, no les importa nada, pues, les llega Es tu prácticamente, ¿no? chamba, pues, o sea, es como que ya, esto, ya, Ah, ¿no? tómate esto y ya ve tú si te recuperas o no, pues. Pero hay otros doctores que sí, pues, ¿no? Ellos agarran y al toque te dicen, no, yo, yo te veo bien, pero puede ser que internamente tú estés mal. O puede ser que tú estés mal, pero me estás sonriendo. O sea, estás fingiendo que estás bien. Y yo te voy a medicar como te veo. O sea, no, pues así no se maneja, pues. O sea, Claro, los doctores necesitan pruebas. claro, entiendo, Entonces, entiendo. lo que yo recomiendo cuando una persona ya por más de 24 horas está teniendo síntomas muy fuertes, es porque el virus ya está atacando. Entonces, tú necesitas sacarte una tomografía para ver cómo están tus pulmones e ir atacando con respecto a eso. Y eso lo puedes hacer desde tu casa, o sea, no necesitas ir a una clínica. Si tienes el 10%, vas, te traes de tu casa, te haces tu cuarentena, te ponen los medicamentos que te diga el doctor, comes, te alimentas bien, descansas, porque el descanso es muy importante, te alimentas bien, descansas y cumples a medida tus medicinas, te vas a recuperar. O sea, eso es fijo, ¿no? Pero obviamente eso es si lo descartas a tiempo, pues, ¿no? Si vas a demorar así como pasó con mi papá, la cosa va a ir empeorando. Pero eso es lo que yo recomiendo, ¿no? O sea, si ves que el síntoma está muy fuerte, ándate, saca el hemograma también, ¿no? El hemograma sirve mucho para que veas cómo está tu hemoglobina, para que veas, pero más que todo el PCR. El PCR que mide el grado de alerta que está tu cuerpo, ¿no? Si tu PCR es muy alto, eso significa que ya tu cuerpo está alerta, que tus defensas están alertas. Pero eso quiere decir que hay algo que está dentro de tu cuerpo que seguramente está haciendo daño. Entonces, esto también es otra manera de ver que tienes COVID, por ejemplo, ¿no? O sea, la prueba rápida, para mí, particularmente, no me sirve de nada. Me sirve, sí, para saber si es que ya pasé el COVID o si es que tengo COVID, pero nada más. O sea, la molecular igual te dice sí o no. Pero a mí que me sirve que las pruebas que me digan sí o no. O sea, está bien, ya tengo COVID, pero ¿qué hago? Pues, o sea, ¿cómo ataco? ¿No? Claro, ¿Cómo ataco? ¿Cuál es la medicina específica que yo debo tomar? Ni más ni menos, porque más me puede hacer daño, porque si tomo más me puede hacer daño, o si tomo menos no hago nada. Entonces tengo que tomar la medicina específica que me diga el doctor, toma para tu daño, para el porcentaje de daño que tienes. sí, no, y Entonces, bueno, lo recomendable también es que, como tú dijiste, y creo que tengo que rescatar, es detectarlo a tiempo, ¿no? Escuché hace unos días un comentario de una persona que decía que era importante siempre tener tu termómetro, bueno, para que puedas identificar si tienes fiebre y también tu oxímetro, que mide el sí, grado de oxígeno en la sangre, que esas dos cosas son súper importantes tenerlas y que no cuestan mucho. Creo que para, agregando lo que tú dijiste, creo que eso sería lo más importante, ¿no? Después, para una, para una persona normal, o sea, también te das cuenta por el oxímetro, porque si bajas de 95, 94, 93, es que algo está mal, pues. O sea,
Una Aún así se persona sienta sana, bien. Aún así se sienta bien. sí, aún se sienta bien. Una persona sana tiene de 95 para arriba. 95 ya es como que ahí el filo, pero si tienes 94, 93, es que algo está mal en ti. Entonces, hay algo que no está haciendo que respires bien. Entonces, ahí ya te vas dando cuenta. Claro. También por eso es que recomiendan tener el oxímetro al lado, ¿no? Y el termómetro, obviamente, para medir la temperatura. Exacto. Bueno, Renato, la verdad es que esta historia y la lección que nos dejas a todos nosotros nos deja pensando bastante. Ha sido como que una conversación grata. La verdad es que esperemos que lo que tú nos has contado sea y sirva de lección y sirva de guía para algunas personas que nos escuchen. Más que nada por todo lo que has vivido, imagino el dolor que todavía estás cargando. De todas maneras, Sí. tú sabes que como amigos nos conocemos buen tiempo y sabemos que eres una persona muy fuerte y agradecemos más que nada, yo te agradezco creo que a nombre de todos los chicos de acá del equipo de Lechuceros, que estés hoy día y que nos estés contando un poco, la verdad es que es de suma, es como que nos dieran un regalo, ¿no? Porque a veces uno no sabe y te lo dije hace un momento, uno piensa que nunca le va a llegar y saber que alguien tan cercano a ti ya ha pasado por esa experiencia como que te deja que pensar, ¿no? Sí, y incluso los doctores dicen que todos se van a llegar a contagiar. Y bueno, yo no sé hasta qué punto será cierto eso, ¿no? Solo dicen que hay que estar preparados. Y yo creo que la mejor forma de prepararse es, desde ahora, las personas que están sanas, que coman bien, alimentense bien y bastante vitamina C, pues. O sea, la vitamina C combate bastante el virus. Y ya, pues, si es posible, ponte la avena. Claro. De verdad, fuera de bromas. Póntela, si es posible, ponte vitamina C a la avena y ya, y si es que en algún momento te contagias, que tu cuerpo esté listo, pues, ¿no? Para combatir. Claro. Sí, sí, bueno. Brandon, ¿alguna conclusión Sí, final antes de poder terminar primero, con el podcast? primero agradecer a Renato por la historia que nos acaba de contar. La verdad, como le comentaba a Johnny en off, es una historia en realidad que nos podría pasar a cualquiera y nos invita a reflexionar. Toda la historia que Renato cuenta, probablemente yo hubiera hecho lo mismo. En realidad, tengo un padre el clásico padre que no cuenta sus problemas o no cuenta a veces las cosas internas que pueda tener, con tal de que la estabilidad emocional de la familia esté bien y correcta. Y a veces pecamos, como dice Renato, ¿no? De no saber la magnitud que es esta enfermedad. A veces no sabemos cuánto es y pensemos que es inalcanzable o que los medios de comunicación a veces exageran. Y muy fuera de toda la broma que hemos tenido quizá durante estas semanas con todo lo que hemos hablado con los chuceros, nos invitas bastante a reflexionar, Renato, con tu historia y dar un punto ahí y en realidad entender esto, ¿no? Lo importante que es la prevención, lo importante que es las medidas, el seguimiento, lo importante que es atender a tiempo, ¿no? Y como dices ahora, saber las medidas necesarias y saber todo el tratamiento, todo es el proceso que la gente piensa que es totalmente fácil, que esto, como dices, una fiebre pequeña, pero la verdad es que nos invita bastante, en realidad, a mi persona e incluso a mi familia, para tomar mayor conciencia en esto. Sí, Gracias, Renato, por la historia y te invitamos para que puedas quizá seguir en otros episodios, ¿no? Me ha parecido sí, bastante que puedas compartir con esto. sí, claro, Renato. La verdad es que vamos a hacer más episodios referentes a este tema y nos gustaría contar contigo más adelante, porque de hecho hay muchos puntos que tenemos que tocar con respecto al COVID, ya que lo hemos leído en todas partes, es algo que todavía no se ha superado, que recién estamos a la mitad, creo, la mitad, ojalá que sea así. Eh, esperemos Sí, que la vacuna salga pronto, esperemos que esto termine pronto, pero de todas maneras es algo que va a dejar una huella que imborrable en nuestra historia, no tanto no, mundial de como hecho, sociedad. hay algo que, por ejemplo, yo siempre comento en Facebook y digo, porque, bueno, este es un tema muy aparte, pero, por ejemplo, veo que muchas veces decimos que el gobierno está haciendo bien las cosas y que la prensa nos miente y tantas cosas, pero a mí particularmente yo creo que izquierda es un ser a la izquierda. O sea, que el gobierno que está
Y yo digo siempre, párense en el hospital un día o párense en una clínica un día y vean realmente su realidad. A ver si su presidente llega a salvarlos en ese momento. Pues. Y mucha gente dice, sí, pero el presidente no es su culpa, ¿no? Porque hay mucha gente detrás de él, el ministro de salud, están los congresistas. Sí, pues, pero es como una empresa, pues. O sea, si el gerente no funciona bien, no funciona nadie. O sea, así los jefes sean muy buenos, si el gerente general es un inepto, o sea, no va a funcionar, pues. O sea, como es lo mismo, si el cabeza, que es el presidente, no funciona, o sea, todo va mal. Entonces, Sí. no es posible. Bueno, Tuve la experiencia del hospital de ATE que mi tío fue a buscar para poder llevarlo a mi papá y los mismos vigilantes le dijeron que este hospital es pura pantalla, que no hay ni camas, no está preparado, que por favor vayan, se están perdiendo su tiempo aquí. Y ese mismo hospital de ATE fue el que el presidente, con tanto prensa y con tanta show, inauguró supuestamente para pacientes COVID exclusivamente y nada. Entonces yo digo, o sea, esta situación se está escapando de la mano y hace tiempo ya se le escapó de las manos al Estado. claro, ¿Sí? la verdad es que yo también apoyo en parte tu punto de vista. Creo que el problema aquí es un problema profundo de corrupción, de mala gestión, que en todas las escalas, creo, tanto de la parte más alta, que es a nivel presidencial, como que también la parte de articulación. Yo creo que el país es un todavía como que no está muy preparado para dirigir ese tipo de cosas y nuestra cultura a nivel de educación tampoco aporta mucho, ¿no? Y bueno, para cerrar este tema, quería igual de nuevo agradecerte y darte como que gracias por esta historia. Vamos a hacer que todo lo posible para que la mayor cantidad de personas lo escuchen, para que tomen conciencia. Y nada, Renato, muchas gracias. Espero que también te haya gustado estar aquí y esperemos verte en una próxima oportunidad. Cuídate mucho. Igual. Dale, gracias Gracias, amigos. Renato. Ya, hasta luego chicos, cuídense. Hasta otra oportunidad. No se olviden de seguir a nuestra página. Muy Listo. Chao, gracias.